Este texto que escuchamos en esta mañana, en el Evangelio, pues es todo una continuación de lo mismo, no son pedazos sueltos que venimos leyendo los domingos, sino que hay un tema que va uniendo todos estos textos, incluso son textos que están consecutivos en el capítulo que estamos leyendo de Lucas, capítulo 6. Comenzó hace 3 domingos con el sermón en la llanura de Lucas. El más conocido es Mateo, el sermón de la montaña. Lucas tiene el suyo, pero se le llama el sermón en la llanura. Y comenzó Jesús proclamando las bienaventuranzas lucanas, que son 4 solamente, acompañado de 4 ayes: ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, que no aparecen en Mateo. Y después, el domingo pasado, continuaba ese texto donde Jesús le presenta al discípulo la regla de vida de cada hombre y mujer que está dispuesto a asumir su discipulado y su caminar tras las huellas de Jesús y asumir la vida de Jesús en su propia vida. Y esa regla de vida básicamente era un llamado a un perdón radical, a una generosidad radical, a un amar radical, que una vez que el discípulo y la discípula pues lo abrazaba, lo encarnaba, lo practicaba y lo vivía, dice Lucas el domingo pasado, que entonces seríamos hijos e hijas de Dios y que entonces nos pareceríamos a Dios. Y termina esa frase, una frase del domingo pasado en el texto, diciendo: sean por lo tanto compasivos como Dios nuestro Padre es compasivo. Lo que sigue a ese texto es lo que acabamos de escuchar hoy, que básicamente es una colección de dichos de Jesús. Si tú ves el Evangelio de hoy, lo vas leyendo por pedacitos y son dichos separados el uno del otro. Y se pueden resumir los dichos que se han leído en este domingo de esta forma. Primero, Jesús invita al discípulo a conocer su propio camino y descubrir cuál es el sendero al que Dios lo invita, de forma que entonces pueda acompañar a otros en su propio caminar y pueda dirigir a otros. Un discípulo que no está dispuesto a caminar su propio sendero, como discípulo no puede ayudar a nadie, absolutamente a nadie. Segundo, Jesús nos invita hoy a mantener una actitud humilde y nos recuerda que el discípulo no es superior o está por encima de su maestro. Y también nos recuerda que va a ser como su maestro en el momento en que su aprendizaje haya terminado. Nos invita a tener un corazón y una visión limpia, de forma que podamos ayudar a aquellos que se encuentran en momentos de oscuridad. Nos invita a mantener el árbol de la vida y de la fe sanos, de forma que ese árbol produzca buenos frutos, porque la bondad engendra bondad. Y nos invita a mantener el corazón lleno de bondad, para que las acciones y las palabras que salen de nuestras bocas pues reflejen la abundancia de lo que hay en el corazón. Esto es un resumen básicamente de este texto. Ahora, hay traducciones y hay traducciones. En el texto en español, donde Jesús llega y dice: el discípulo no es superior al maestro, sino que será como el maestro cuando termine su aprendizaje. La traducción a ese aprendizaje, esa palabra en inglés aparece una frase muy diferente. Dice que será como el maestro cuando el discípulo esté fully trained, totalmente entrenado, y entonces será como el maestro. Entonces yo dije, bueno, aquí la cosa se pone buena, ¿no? Porque surgieron preguntas. La pregunta fue, bueno, ¿cuándo realmente termina el aprendizaje, si utilizamos la traducción en español? ¿O cuándo finalmente podemos decir que ya estamos totalmente entrenados en los caminos de Jesús? ¿Cuándo? Y la respuesta llegó enseguida, ¿verdad? ¿Saben cuándo, verdad? Nunca.
Tan sencillo. Nunca realmente termina el training, el entrenamiento en el camino del Evangelio de Cristo, ni nunca termina realmente el aprendizaje. Entonces yo digo, bueno, entonces Señor, ¿qué? Yo sentí que el corazón me dijo, pues nada, no te des por vencido. No tires la toalla fácilmente en el entrenamiento, no te des por vencido por Dios. Nunca pienses, Pedro, que ya lo sabes todo, que you got it, porque no, falta todavía mucho. Por lo tanto, sigue entrenándote, sigue aprendiendo, sigue con el corazón dispuesto a que Dios te sorprenda, aunque estés cansado, cansada, frustrada, confundida, asustada, vacía, no importa. Sigue entrenando. Yo, como voy a correr casi todos los días, de vez en cuando, digo, ay, no tengo ganas hoy de correr. Entonces nos damos un break. Y la vida espiritual a veces es igual, gente, ¿eh? El entrenamiento a veces es tan fuerte y el aprendizaje es tan fuerte que nos damos un breakcito. Una palabra muy de Miami, breakcito. ¿Y qué ocurre después de unos cuantos días? El Espíritu te vuelve a remover y te dice, arranca de nuevo, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir entrenándote, no te des por vencido, no te des tú por vencida tampoco. Ahora, la otra pregunta que surgió realmente fue, ¿qué significa ser entrenado por Jesús? ¿Qué significa ser un hombre y una mujer que se deja entrenar por este entrenador que se llama Jesús de Nazaret? Yo dejé que el corazón me hablara y le comparto lo que escribí y creo que nos va a ayudar a muchos. Ser entrenado en el camino de Jesús significa que tenemos que tener una actitud constante contemplativa. ¿Qué significa eso? Pues significa tener un corazón que constantemente está mirando profundamente y escuchando profundamente a la persona de Jesús de Nazaret. Escuchando su evangelio, no otra cosa, no otro libro, no otra historia. Escuchando el evangelio, la buena noticia, los 4 maravillosos textos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí está la voz del maestro y necesita un corazón atento y contemplativo a eso. Requiere el entrenamiento seguir tras las huellas de Jesús, seguir su misión, seguir su visión. Y seguir es muy importante porque significa que tenemos que estar en constante movimiento, tenemos que estar en el camino, tenemos que estar adquiriendo la visión, la meta, la forma de ver de Jesús de Nazaret, y por eso se necesita esta actitud contemplativa. Estar entrenado significa que de vez en cuando hay que sentarse a saborear su palabra, a saborear sus historias, a penetrar en cada acción de Jesús, ver qué quería, qué buscaba, qué intención tenía Jesús en lo que hacía y decía. Es una forma de descubrir la sabiduría de este maravilloso Maestro y Señor que es Jesús de Nazaret, y permitir que esa sabiduría nos vaya transformando nuestra forma de pensar, de actuar, de responder, de sentir. El estar entrenado y estar entrenándose en el gimnasio de Jesús de Nazaret significa que hay que ir adquiriendo un corazón limpio, un corazón puro, un morir constantemente a nuestro ego para tener los ojos limpios y poder ver por dónde me lleva el Espíritu de Dios, qué camino quiere que camine. Requiere humildad. El maestro, el discípulo no es más grande que el maestro. Y esa humildad requiere que nosotros aceptemos con mucha calma y mucha tranquilidad que no lo sabemos todo y que no lo podemos hacer todo. Y requiere que aceptemos con un espíritu pacífico el hecho de que muchas veces no tenemos control de nuestras vidas, las cosas no nos salen como pensábamos que nos iban a salir, aceptar nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia pobreza interior. El entrenamiento requiere que tú y yo tengamos una vida de oración muy profunda, porque es imposible ser entrenados sin una vida de oración profunda que nos permita ver a Dios en todo y en todos, incluso en las oscuridades mías y en las de los demás, de forma que sepamos esperar
a que el Espíritu vaya transformando y calmando nuestras oscuridades en luz. Requiere una disposición y requiere una voluntad a abrazar de que tu vida y la mía está marcada por los gozos más grandes y las tristezas más profundas. Que nuestras vidas están marcadas de momentos de crucifixiones y también momentos de resurrecciones. El discípulo no es mayor que el maestro y la vida de Jesús estuvo marcada de crucifixiones y resurrecciones, de gozos y de tristeza. Y el discípulo espera con su maestro el día y el momento en que el día no volverá a ser oscuridad. Requiere de ti y de mí, como entrenados en la escuela de Jesús, un amor inmenso y una confianza inmensa en un Dios que se revela en la pobreza de la carne de su Hijo Jesús, en la humanidad simple y pobre de Jesús de Nazaret. Y descubrir que ese Dios que se revela en Jesús es un Dios que es muy cercano, es un Dios alcanzable, es un Dios conocible, pero también es un Dios que permanecerá misterio con M mayúsculas en nuestras vidas, porque su profundidad y su anchura y su altura son infinitas. Requiere que ese amor a Dios y esa confianza en Dios requiere el entrenamiento que se convierta en obras concretas, tangibles, encarnadas, que ama a la humanidad rota, especialmente a la gente más pobre, pero que también se ama a uno mismo en nuestra propia pobreza y en nuestra propia limitación. Si tú te pones a ver, este entrenamiento es duro. Este entrenamiento de fácil no tiene nada. Es exigente, es constante, pero es un entrenamiento glorioso. Porque el final del entrenamiento, Jesús lo dice hoy, tú y yo seremos como Él. Y esperamos que al final de nuestro camino, nosotros, cuando cerramos los ojos a esta vida y lo abramos a la otra, seremos uno eternamente con el Maestro. Y ya no habrá separación, se habrá acabado el entrenamiento, se habrán acabado los brequecitos, porque finalmente hemos llegado a ese momento infinito de amor y de luz, donde el discípulo y la discípula se abrazan con su Maestro y su Señor. Así que en esta liturgia, a 4 o 5 días, a 3 días realmente, de la Cuaresma, miércoles que viene, miércoles de ceniza, creo que es un buen tema para terminar diciéndole al Señor, ayúdanos a jamás cansarnos de nosotros mismos. Si tiramos la toalla en tu entrenamiento, ayúdanos a recogerla. Y ayúdanos a nunca cansarnos de la humanidad, por muy rota y mal que parezca que estamos. Y ante todo, Señor, ayúdanos a nunca cansarnos de ti. Ayúdanos a seguir aprendiendo y entrenándonos hasta que al final ya no haga más falta.